este es el texto que hoy tomaremos como base para esta predicación. Hermanos, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Si nos llamamos iglesia y creemos que ya sabemos que la iglesia es el diseño de Dios, el Señor formó la iglesia, la diseñó, así como diseñó la familia, también diseñó la iglesia, para Él, para su gloria. La pregunta es, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La otra pregunta es, ¿cómo la iglesia debe ejecutar esa tarea que se le ha encomendado? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Qué es aquello que no puede cambiar en la iglesia? Porque si tenemos una tarea y tenemos una identidad, no podemos ejecutar la tarea de cualquier manera, porque tenemos una identidad. En primer lugar, ¿cómo definimos la identidad de la iglesia? ¿Cómo definimos cuál es la tarea de la iglesia? Y la pregunta aquí es, ¿podemos cambiar estas definiciones? Porque si nosotros como iglesia podemos cambiar cuál es la identidad, el fundamento de la iglesia, vamos a poder cambiar fácilmente la tarea de la iglesia o cómo ejecutar la tarea de la iglesia. Imaginemos que la tarea de la iglesia es atraer más personas. Entonces podemos quizás hacer bingos aquí en la iglesia, o poner películas aquí en la iglesia, o suspender cultos los días domingos por cualquier motivo, porque da lo mismo. Como hacemos la tarea de la iglesia, la cosa es cumplir con traer personas acá. ¿Podemos cambiar nosotros cuál es la tarea de la iglesia? No podemos hacer eso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero quisiera partir con una definición de términos. Cuando nosotros leemos el versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si se dan cuenta, tenemos hartos términos, que si los definimos bien nos va a quedar mucho más claro. Primer término importante, casa de Dios. Le voy a pedir que me acompañen a Génesis 28. Vamos a leer de los versículos 10 al 17. Génesis 28, 10 al 17. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La primera vez que nosotros encontramos en la escritura el término casa de Dios, lo encontramos en esta porción de Génesis 28, cuando Jacob tiene un encuentro con el Señor y entonces dice, este lugar, Jehová está en este lugar, dice en primer lugar. Después dice, este lugar es terrible, porque hemos visto en otras predicaciones que la presencia del Señor es terrible, porque Él es muy grande, muy magnífico, muy exaltado, muy glorioso. Su presencia es realmente terrible. Si nosotros lo pudiéramos ver con nuestros ojos, quedaríamos aterrados, como quedó Isaías. Y en este caso también quedó Jacob. Pero dice, no es otra cosa que casa de Dios. Este lugar, ¿por qué? Porque este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Porque, dice Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar. Es decir, el término casa de Dios está ligado a la presencia de Dios. Podemos avanzar a Éxodo 28, Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor está hablando acerca de la construcción de su santuario. Y más adelante en Éxodo 34 va a decir, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. El santuario, ese primer tabernáculo, es llamado también
casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar de la habitación de Dios. Porque Dios está en ese lugar. Una vez más se nos refuerza ese sentido. La casa de Dios es el lugar donde Dios hace su habitación en medio del pueblo, en medio de nosotros. Primera de Reyes 8, 12 y 13, cuando se construye ese primer templo ya establecido. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Ese primer templo, ese primer edificio ya hecho, que a David no se le permitió construir porque sus manos estaban manchadas con sangre, pero a su hijo Salomón sí. ¿Qué dice aquí? Que es la casa del Señor, es su morada, el lugar para que Él habite para siempre. Una vez más, ¿qué es la casa de Dios? En esencia, es el lugar donde Dios habita en medio del pueblo. Pero ese templo construido por Salomón fue destruido, nosotros sabemos eso. Los babilonios se llevaron al exilio al pueblo, pero luego el pueblo vuelve. Y tenemos en Esdras 5:2: Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Ese segundo templo es el templo que estaba construido en los tiempos también de nuestro Señor. Y si ustedes leen más acerca de Esdras, se van a dar cuenta una vez más que ese templo es nombrado como la casa de Dios. Porque aquí dice también, comenzaron a reedificar la casa de Dios. ¿Y qué era la casa de Dios? Sino el templo, donde el Señor iba a habitar en medio del pueblo. Entonces nosotros vemos que hay claramente una conexión, ni siquiera rebuscado, es clara la conexión de que el templo es la casa de Dios, es la morada de Dios, es el lugar de la habitación de Dios. En primer lugar, nosotros definimos eso. Sin embargo, también podemos nombrar que la casa de Dios, el templo de Dios, tiene algunas características muy breves, porque no puedo extenderme en esto. Salmo 84, como leímos, el versículo 4 y 10. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este lugar de la presencia de Dios es claramente, si Dios está ahí, hermanos, es un lugar de bienaventuranza, un lugar de deleite, un lugar de bondad. Es a la vez un lugar terrible, porque la presencia de Dios en su magnificencia es terrible. Sin embargo, para sus hijos, este lugar es de bienaventuranza, de mucha bondad, de mucho deleite. Mejor es estar un día aquí que habitar en las moradas de maldad, dice el salmista. Pero, ¿cuál es el lugar definitivo de la morada del Señor, de su habitación? Porque ustedes saben que ya el tabernáculo dejó de existir para pasar al primer templo. El primer templo dejó de existir porque fue destruido para pasar al segundo templo. Y el segundo templo también dejó de existir porque fue destruido. La pregunta es entonces, ¿dónde Dios habita hoy en medio de su pueblo? ¿Dónde es el lugar de la morada del Señor? ¿Dónde vamos nosotros a la escritura? Nosotros vamos a Juan 1:14. Sin embargo, voy a leer la versión de la Biblia textual para que puedan llegar un poco más lejos en la traducción que nosotros tenemos hoy día. Dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros queremos encontrar el lugar supremo entre el pueblo, donde Dios habita, la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, no es otro sino Cristo. Ya no es un templo construido por manos humanas. Ya no es un templo que nosotros vamos a edificar aquí ladrillo tras ladrillo. Es Cristo en medio de su pueblo, el lugar de la morada, el lugar del tabernáculo, de la presencia de Dios en medio nuestro. El lugar de Dios en medio de los hombres, ¿cuál es? Es Cristo. Él es el lugar de la bienaventuranza, el lugar del deleite, de la bondad del Señor en medio nuestro. ¿Qué nos dice el texto? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente. No puedo extenderme en esto, ya se ha predicado en otras ocasiones, pero la iglesia está unida a Cristo. Cristo es la casa de Dios, nosotros en Él somos la casa de Dios, Él habita en nosotros, Dios habita en nosotros. Así de simple. Estamos unidos a Cristo de una forma indisoluble. No podemos ser separados de Él, desgajados de Él, y si pudiéramos, nada podríamos hacer, dijo aún el Señor. Como Cristo es el lugar de la morada de Dios y Cristo está unido a nosotros, podemos decir ahora que la iglesia es el lugar donde Dios mora, en medio nuestro. Segundo término, iglesia del Dios viviente. Y eso ya lo vimos ayer. La iglesia es la asamblea, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. La iglesia no es este lugar físico. Porque si todos nosotros decidimos cambiar el lugar donde nos reunimos y vamos y nos reunimos en el parque, ¿saben qué? La iglesia no está acá. La iglesia está en el parque. Porque la iglesia de Dios es la reunión de los santos. Es la asamblea de los escogidos. Eso es realmente la iglesia del Señor. Y dice aquí el texto, iglesia del Dios viviente. Hay una clara oposición. Hay muchas asambleas en este mundo. Muchas asambleas que se forman. Sin embargo, esta es la asamblea del Dios viviente. Las otras son asambleas de ídolos o de ideologías o asambleas de dioses muertos o de pensamientos humanos. Pero esta es la asamblea del Dios viviente, la iglesia del único Dios que existe. Y dice después también el texto que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estos dos términos, columna y baluarte, son términos de arquitectura. Se refiere a una construcción. La definición de columna es que es un elemento vertical que funciona como un soporte estructural, transmitiendo el peso de la carga hacia el cimiento o hacia el fundamento. Es decir, en palabras simples, si no tenemos la columna, nada transmite el peso y todo se derrumba. La columna es aquello que da soporte, que da estabilidad a la construcción completa. Y su función es esa, dar estabilidad, dar resistencia, que esto no se caiga de un momento para otro, que esto soporte peso, que esto soporte podemos decirlo de otra manera, soporte la aflicción de una carga. La columna es lo que da aquello. Y baluarte, nosotros lo encontramos también en la Escritura, que Dios es nuestro baluarte, ¿cierto? El baluarte también es una fortificación que proporciona protección y apoyo. El baluarte, hermanos, es como una estructura defensiva. Digamos que hay una ciudad y está completamente amurallada. Nosotros esperamos que el baluarte sea aquel lugar donde la muralla es doble o triple y que a la vez está fortificada para que en ese lugar se pueda atacar a quienes vienen en contra de la ciudad. Eso es un baluarte, el lugar de la defensa, de la protección, el lugar donde se protege la ciudad por completo. Eso es el baluarte. Una estructura defensiva. ¿De qué es columna y baluarte la iglesia? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿De qué es columna y baluarte la iglesia? Porque esto define la labor de la iglesia. Esto define la tarea de la iglesia. No tenemos que olvidar que la iglesia no puede decir, no, yo soy columna y baluarte de otra cosa. A mí no me importa lo que diga la palabra porque nosotros hemos decidido que a la luz de la cultura, nosotros hoy día vamos a hacer columna y baluarte, por ejemplo, lo vamos a ver después, de la tolerancia. O nosotros vamos a hacer columna y baluarte del amor o de la multiculturalidad. No, hermanos, ¿por qué la iglesia no puede hacer eso? Porque hemos visto que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la morada de Dios, el lugar de la habitación de Dios, y no de cualquier Dios, sino del Dios viviente. Por lo tanto, la iglesia no puede llegar y redefinir de qué va a ser columna y baluarte en medio de este mundo y de esta sociedad. La iglesia no puede redefinir lo que hace y cómo lo hace, porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el lugar de la morada del Dios viviente, la casa de este Dios. ¿De qué es columna y baluarte la iglesia? Cuarto término, de la verdad. De eso es columna y baluarte la iglesia. Eso es lo que debe ser, lo que prima en la iglesia, lo que más importa en la iglesia, porque eso es lo que la iglesia defiende, lo que la iglesia sostiene, la verdad. Y nosotros de hecho vamos a encontrar
En el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Si Pablo aquí hubiese querido decir que Dios es columna y baluarte, por ejemplo, del amor, que en la iglesia hay amor, eso nadie lo niega, pero el texto dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si aquí dijera que la iglesia es columna y baluarte del amor, yo esperaría aquí quizás alguna apreciación como la que hace Santiago, acerca de cómo el amor debe estar entre medio de los hermanos. Pero luego de Pablo decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hace una definición de fe. Y dice, grande es el misterio de la piedad, porque hermanos, sin verdad no podemos tener piedad. No puede haber piedad, santidad en medio nuestro si primero no hay una verdad que prime. ¿Cuál es esa verdad? Dios fue manifestado en carne. Es decir, la iglesia sostiene la encarnación de Dios en Cristo. Por eso podemos decir con facilidad, los testigos de Jehová, los mormones, ellos no son cristianos, porque ellos dicen que Cristo no es Dios manifestado en carne. Cristo fue creado, Cristo es como un Dios menor, es un Dios de menor categoría. Y creo que son los mormones, aquellos que dicen incluso que Cristo es hermano de Satanás, que son dioses menores, que pelearon entre ellos porque Jehová le encargó la misión a uno y no al otro. Entonces el otro se puso celoso e hizo de su objetivo poder destruir la obra del primero. Dios fue manifestado en carne. Si la iglesia no sostiene esto, no somos iglesia. Justificado en el Espíritu, porque este Dios encarnado se encarnó como un segundo Adán, justificado en su carne. Él no vino con pecado. Él no carga la culpa de Adán. Él es el segundo Adán, un nuevo Adán, para representarnos, para ser nuestro representante delante del Señor y un nuevo mediador. Y su naturaleza humana fue hecha justa y fue preservada justa. Nosotros sabemos eso. Y también fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque después de Él haber cargado el pecado de todos aquellos a quien Él ha salvado, resucitó. Justificado una vez más. Porque si su sacrificio hubiese sido mentiroso, hubiese tenido culpa propia, pecado propio, tan solo hubiese podido pagar sus propios pecados y entonces hubiera quedado en la tumba para siempre. Pero Él cargó los pecados del resto y los suyos no habían, porque Él nunca tuvo pecado. Él fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Su nacimiento, el nacimiento de Cristo, fue anunciado por los ángeles, precedido por muchos ángeles. Él fue fortalecido luego de la tentación en el desierto por los ángeles. Él fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. El mensaje del Evangelio se expandió junto con el poder de Dios, por lo cual fue predicado a los gentiles y también fue creído en el mundo. Los judíos se equivocaron siempre en algo, en que ellos no entendían que la salvación siempre era para todos, porque en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y por medio de Isaías se dice que el pueblo de Israel era luz para el mundo. Pero ¿qué hizo Israel? Dios lo puso a Israel en un lugar donde convergían todas las grandes rutas comerciales para que fuera luz para el mundo. ¿Pero qué hacían ellos? Ellos decían, la salvación es solo para nosotros. ¿Y quieren un ejemplo de eso? Ustedes tienen al profeta Jonás. Él no quería que Nínive se salvara. Ese era el espíritu del pueblo de Israel. Pero la salvación siempre fue para todo el mundo. Con el Evangelio de Cristo Jesús, realmente la dispersión es magnífica. Porque ya no se depende de un templo erigido por manos humanas. Ya no se debe ir a Jerusalén. Porque Cristo está en medio de su pueblo, el omnisciente Dios en medio nuestro. Y dice también Pablo, recibido arriba en gloria. Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Él reina, Él reinará. Y Él volverá también para consumar todas las cosas, por siempre y para siempre, para dividir toda la creación humana en dos, los salvos, que habitarán con Él para siempre, y aquellos que perecerán para siempre en el infierno. ¿Esto qué es, hermanos? Sino una definición de la verdad. No es otra cosa. Y de hecho, no hay grado en el cual nosotros podamos suavizar esto,
bueno, sí, Dios fue manifestado en carne, pero no era tan Dios, era semidios. No podemos hacer eso. Sí fue justificado en el Espíritu, pero igual no era tan justo, porque aquí se equivocó. Cuando Jesús hizo esto aquí, él se equivocó. ¿Cómo se le ocurre dar vuelta a las mesas y manifestar esa ira? ¿Dónde quedó el Jesús amoroso aquí? Jesús se equivocó. Visto de los ángeles, pero todos sabemos que los ángeles en realidad no existen. Es una forma de decir nomás que era glorioso. Hermanos, nosotros no podemos negar esta verdad, suavizarla o tergiversarla, porque de lo contrario dejamos de ser iglesia. La verdad, hermanos, es una sola y es dictada por Dios y es esencial para la salvación. La verdad es esencial para la fe, es esencial para la piedad en nosotros y en nuestras familias. La verdad es esencial para la santificación, para la vida práctica, para cómo yo me desenvuelvo en mi trabajo. Es esencial, hermanos. ¿Y la iglesia qué es? Sino el lugar de la morada de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia qué es? Sino columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermanos, ya dejando de lado la definición de términos, la verdad para la iglesia es un asunto esencial, fundamental. No lo es, no quiero ser malinterpretado. El amor es importante en la iglesia. Amén, estamos de acuerdo. Debe estar en la iglesia. Pero el asunto esencial y fundamental en la iglesia es la verdad. Porque de hecho, si en la iglesia no hay verdad, por lo tanto tampoco puede haber amor. Porque dice la palabra, por ejemplo, que Dios es un buen padre y a todo aquel que ama, disciplina. Porque Él no quiere que se pierdan en las mentiras de este mundo. Como lo ama, entonces los disciplina. Si no nos disciplinara, entonces somos bastardos, dice la Escritura. Y Dios entonces no nos ama. No puede ser que aquí prime el amor. Como diciendo que lo fundamental aquí es que cuando lleguemos nos abracemos, nos besemos, nos amemos, y preguntemos cómo estamos, y entonces abrazo y abrazo y abrazo, y nos recibimos, y cómo estás, qué bueno, y qué bueno, qué bueno, y salgo con el corazón tan lleno, y por eso este lugar es la iglesia. Porque mi corazón sale lleno y de amor y de cariño y de ternura. Y no hay verdad. Y el hermano está en pecado y nadie dice nada. Y su vida va camino al infierno y nadie dice nada. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando hay verdad puede haber amor. Si no hay verdad no puede haber amor. Porque si el hermano va camino al infierno y yo tan solo le doy abrazo y ternura y amor y cariño, yo no le amo realmente. Porque ¿de qué sirven 5 minutos de amor y una eternidad en el infierno? Y yo no se lo advertí. La verdad prima en la iglesia. No, la iglesia no es columna y baluarte de la comunión, de la aceptación, de la tolerancia, de la inclusión. Y como en algunas partes ocurre, del premio de consuelo. Porque hay veces que la iglesia es como el lugar para que triunfen aquellos que no triunfaron en el mundo. En el mundo no pude triunfar con mi música. Llega a la iglesia, comienza a tocar, comienza a hacer canciones, le gusta a los hermanos. Este es mi premio de consuelo. Esta es como mi segunda oportunidad de brillar y de triunfar. La iglesia no es el lugar para eso. La iglesia no es columna y baluarte del legalismo. No lo es. De que la mujer con falda y el hombre con terno. Y con pantalón. Y con corbata. Y que tiene que ser así. La iglesia no es columna y baluarte del legalismo. Tampoco de la tiranía y de la extorsión. Yo recuerdo mucho en otras iglesias que estuve anteriormente, que cuando uno entraba a la iglesia había un mural. Y en el mural había un contenido ahí que salían los nombres de las familias de la iglesia, con los meses y con un tic si habían pagado o no el diezmo. Eso es una extorsión. Claramente que es una extorsión, porque si mi familia aparece ahí que no pagó el diezmo en ese momento, claro, yo debería arreglármelas con el Señor si yo no he contribuido como debo hacerlo. El Señor es testigo delante de mí de que yo no retribuyo lo que Él me ha dado. Sin embargo, aquel que no diezmó ahí, entonces, entonces tampoco va a predicar, tampoco le vamos a dar oraciones, y para que todos sepan y se avergüence delante de todos, y entonces pague. Y finalmente la iglesia se basa en eso. El que pagó se siente súper bien. Y el que no pagó va con la cabeza súper gacha. Pero los dos son súper pecadores. Y el que pagó también es súper pecador. Y es terrible, un hombre terrible incluso entre el mundo. Y nadie dice nada porque no, es que pagó. Eso es una extorsión de parte de la iglesia. Ya ha perdido el centro de la verdad. Porque el centro de la comunión con Dios no es el dinero.
es otra cosa, es Cristo. Tampoco la iglesia es columna y baluarte de la prosperidad material y de la sanidad del cuerpo. Tenemos muchas iglesias que vienen diciendo, o sea, invitan a las personas diciendo aquí el Señor te va a sanar, aquí el Señor te va a dar mansión, casa, piscina, jet privado y todo, y suena como chistoso, pero es la realidad. Porque cuando usted ve la iglesia de la prosperidad, usted va a ver que tienen grandes palacios y mansiones, y ellos dicen, lo que el Señor hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Cómo lo hizo el Señor conmigo? Pactando, dando dinero. Entonces ahora ustedes denme todo su dinero para que el Señor les dé lo mismo que me dio a mí. La iglesia no es columna y baluarte de la prosperidad material, ni tampoco de la sanidad del cuerpo. Timoteo tenía una enfermedad intestinal en su estómago. Y Pablo nos le dice, ven para que te imponga las manos y te sane. Se toma un poco de vino para que lo sobrelleves un poco mejor. Pablo tenía un aguijón en su cuerpo que muchos creen, y yo creo también, que era algún tipo de ceguera por causa del resplandor con que Cristo se le apareció en algún momento. Y por eso él después dice, con estas grandes letras os escribo, porque probablemente tenía algún problema en sus ojos. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y no le sanó, no le quitó el aguijón. Entonces, la iglesia no es columna y baluarte de la prosperidad material, ni tampoco de la sanidad del cuerpo. Estas cosas pueden estar como pueden no estar. Y tampoco, hermanos, y esto es muy importante para la época en la que estamos viviendo, la iglesia no es columna y baluarte de la innovación, de estas nuevas revelaciones. No, que se me reveló ahora esta canción, vi por ahí en un Reels de Instagram que esta canción me bajó del cielo y el Señor me mostró que va a ministrar a muchas personas y va a traer mucha sanidad y crecimiento. Y qué canción más hereje y terrible. La iglesia no es columna y baluarte de nuevas revelaciones, de innovaciones. ¿Sabe lo que necesita la iglesia? El viejo evangelio. Eso es lo que la iglesia necesita. El antiguo evangelio. La senda antigua. No necesitamos cosas nuevas. De hecho, lamentablemente, por causa de nuestra muy mala memoria, lo que más necesitamos es que se nos repita una y otra vez las mismas cosas. Porque de lunes a sábado parece que tenemos un borrón en nuestra mente y nos empezamos a olvidar del evangelio, nos empezamos a olvidar y necesitamos que se nos recuerde que la santidad es importante, que es Cristo Salvador, que es Cristo Señor, que no me pertenezco a mí, que le pertenezco a Él. Necesitamos nuevamente y continuamente la repetición de estas cosas. La iglesia no es columna y baluarte de nuevas revelaciones. No las necesitamos. Son peligrosas. Así comienzan todas las grandes sectas, por una pequeña desviación en su inicio. Pero el Señor no calla respecto a qué pasa cuando una iglesia abandona de a poco su verdad. Y les voy a pedir que me acompañen porque vamos a leer algunas porciones de Apocalipsis 2. ¿Cuál es el mensaje de Dios para las iglesias? Apocalipsis 2, 14 y 16. A Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Le importa a Dios la verdad de la iglesia? Dios hace a la iglesia columna y baluarte de la verdad y luego la abandona. Bueno, ustedes verán qué hacen ahora. ¿Es eso lo que Dios hace con la iglesia? No es lo que nosotros vemos. El Señor dice, iglesia, tú eres columna y baluarte de la verdad y yo voy a pedir que tú me rindas cuentas ahora. ¿Qué le dice a Pérgamo? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina y la enseñan, la doctrina de Balaam, y enseñan a poner tropiezo a los verdaderos hijos del Señor, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nosotros sabemos que Pablo dice que no debemos preguntar por causa de la conciencia, pero si sabemos
que eso fue sacrificado del ídolo, entonces mejor no hay que comerlo, para no tener comunión con aquellas cosas y a cometer fornicación. ¿Cómo la iglesia va a tener estas doctrinas adentro sin pervertir la verdad de Dios? Es imposible. Tiene que modificarse algunas cosas, porque hay que modificar, por ejemplo, no, es que el cuerpo es para el mundo, el espíritu es para el Señor. Podemos hacer con el cuerpo lo que nos plazca, no importa, porque este cuerpo es pecado, es pecador, entonces lo podemos dedicar al mundo, pero el Espíritu es santo, es justo, es bueno, entonces el Espíritu es para Dios. Así que hermano, no te preocupes si fornicas, no te preocupes si tú comes cosas que fueron sacrificadas a los ídolos, no hay problema. Y haciendo eso, ¿qué hacen? Ponen tropiezo a los hijos de Dios. ¿Cómo la iglesia va a retener a algunos entre sus filas que tienen esta doctrina? No se puede. Dice el Señor, por tanto, arrepiéntate. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor tiene un problema con la iglesia cuando la iglesia pervierte la doctrina, porque la unidad viene por medio de la verdad, no por medio del amor y del cariño, no por medio tampoco de la perversión. Apocalipsis 2, 20 al 25, el mensaje a Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. La iglesia tampoco es columna y baluarte de la tolerancia. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. El Señor tiene un gran problema con la iglesia cuando ésta enseña otra doctrina, que no es la doctrina que el Señor ha enseñado. De hecho, aquí dice que esta mujer Jezabel enseñaba y seducía a los hombres a fornicar. Y lo hacía, hermanos, bajo una nueva revelación al parecer, porque esa doctrina se llamaba las profundidades de Satanás. O sea, ella probablemente no decía vamos a fornicar, vamos a comer a los ídolos, sino que había una doctrina de base que era el principio de la perversión, el principio del desvío, las profundidades, un nuevo conocimiento, las profundidades de Satanás. Y entonces la gente empieza a seducirse por esta doctrina. Me parece interesante, me parece importante, me parece una doctrina al menos seductora o fascinante. Así que, ¿qué pasaba? Que algunos comenzaban a seguir su ejemplo y su enseñanza. ¿Y qué hacía la iglesia de Tiatira? La toleraba. ¿Y qué pasa con el Señor? El Señor dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer. Eso ocurre muchas veces cuando la iglesia tiene que hacer una disciplina. Hay un hermano que empieza a hacer divisiones, hay un hermano que comienza a enseñar una nueva doctrina, ya sea por palabras o por hechos, una doctrina que desvía a los hermanos, y tenemos que hacer disciplina, porque lo manda la palabra del Señor, y se levantan algunos hermanos y dicen, ¿no será eso muy poco amoroso con el hermano? ¿No debiéramos tolerar un poco más a este hermano dentro de la iglesia? ¿No será mediante el amor que el hermano va a comprender que está equivocado? Y el Señor dice, tengo algunas cosas contra ti, que tú toleras esto, tú toleras la perdición, tú toleras que otros sean engañados, fascinados, seducidos, y no haces nada. ¿Cómo puede ser? Pero el Señor dice, voy a hacer algo, los voy a enfermar a ellos. Ellos van a tener que rendir cuentas en este momento, y todas las iglesias van a saber que ustedes se han equivocado, que ustedes han trastornado mi mensaje. Todas las iglesias lo van a conocer. Sin embargo, si hay un remanente en la iglesia que no ha aceptado esta doctrina, que está en contra, el Señor dice que a ellos no les va a imponer otra carga. Ellos van a poder seguir batallando en el camino al Señor de limpia conciencia. Apocalipsis 3, versículos 1 y 3.
Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Es decir, esta iglesia se olvidó. Por eso el Señor le dice: acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de mi palabra, de lo que has oído. Y no solo acuérdate, sino que guárdalo y arrepiéntete de lo que se estaba enseñando. Tú tienes nombre de que estás vivo, pero tú estás muerto. Una iglesia, cuando abandona la verdad, se muere. Así es simple. Va camino a la muerte. Cada domingo va a estar más muerto que el domingo anterior. Y uno empieza a ver que el pecado comienza a ser cada vez más grande, más tolerante, más tolerable dentro de la iglesia. Y entonces se empieza a perder uno, se pierde el otro. Cuando uno peca ya no se puede decir nada, porque hubo otro que pecó con lo mismo, no se dijo nada. Entonces si le digo, me va a decir: ¿y cómo me dice a mí que pequé en esto si el otro también pecó y no le dijeron nada? ¿Por qué a mí me van a disciplinar? Y entonces la iglesia comienza a ser el centro de la tolerancia pecaminosa. ¿Qué pasa? Que la verdad viene por medio de la vida. En algún momento esa iglesia se muere. Y aquí el Señor dice: tú tienes nombre de que vives, estás muerto. Acuérdate. Acuérdate de lo que se enseñó al principio. Acuérdate de mi doctrina, arrepiéntete. Restaura las cosas a como eran antes. Apocalipsis 3, 8 al 10, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, hermanos, la bendición viene solamente cuando la iglesia guarda su palabra. Y aquí el Señor dice: mira, iglesia, tú tienes poca fuerza. O sea, quizás las otras iglesias tenían a lo mejor más número, estaban en una mejor ciudad, tenían más pastores, más maestros, más dinero, no lo sé. Pero aquí el Señor dice a esta iglesia: tú, iglesia, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, entonces te guardaré en la hora de la prueba. El dicho es claro: cuando el Señor abre, nadie puede cerrar. Cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. Esta iglesia no tiene fuerza, pero el Señor abre una puerta. ¿Quién la va a cerrar ahora para que esta iglesia no sea bendecida? Pero los otros intentan forzar la puerta de la bendición del Señor por medio de mentiras. Vamos a engrandecer el número, los recursos, el alcance de esta iglesia por medio de una pequeña mentira. El Señor cierra esa puerta. El Señor dice: arrepiéntete. Mi bendición no viene por medio de las mentiras. ¿Qué viene cuando la iglesia abandona la verdad de Dios? Nos dice, y lo hemos ya meditado: juicio divino, en primer lugar. Arrepiéntete, porque si no voy a venir a ti. Voy a quitar el candelero en medio de ti. Van a dejar de ser iglesia. Ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Arrepiéntete, voy a venir a ti. ¿Qué pasa cuando una iglesia abandona la verdad? Hay perversión, hay pecado, hay abominaciones en medio de la iglesia, fornicación, idolatría. Y ustedes tienen que saber algo, hermanos. Para equivocarse en el destino, basta con empezar un poco mal en el comienzo. Ese es el asunto. Nadie dice de un día para otro: hermanos, ¿quién quiere comenzar con fornicaciones en esta iglesia? ¿Quién quiere comer los sacrificados a los ídolos en esta iglesia? Que se una a mí y los demás tolérenme. No comienza así el error en la iglesia. El error siempre comienza sutil, tenue. Nadie lo puede reconocer en un principio. Como que suena un poco raro, pero no es tan raro. A ver, tolerémoslo entonces. Y entonces comienza el desvío y el desvío y el desvío. Y el barco que debía llegar a Japón, de repente está en Alemania. Llegó a otro lugar totalmente distinto. ¿Cómo se puede llegar a Alemania con un barco? ¿Cómo podemos llegar? No se sabe. Sin embargo, aquí estamos. ¿Por qué? Porque nos desviamos en el principio. Esto es un gran problema para una iglesia. Hay que estar atentos, hermanos, porque la verdad no puede ser negociada. No es un mercado. ¿Cuánta verdad aceptamos y cuánta no?
La bendición de la iglesia viene solo por medio de la verdad. Y hay bendiciones para la iglesia que sostiene la verdad, que es columna y baluarte de la verdad, que sostiene esta esencia. ¿Cuál es? Vida eterna y abundante junto al Señor. Se promete bendición porque se dice: te daré a comer el árbol de la vida, la corona de la vida, el maná escondido, pondré vestiduras blancas, tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Vida eterna promete el Señor. Ser librados de cargas. Porque, hermanos, sinceramente, si ustedes se levantan un día, ustedes pecan y luego viene la tribulación, ¿qué sienten ustedes? La disciplina del Señor cayó sobre mí. Si ustedes no han pecado y viene una tribulación, ustedes dicen: bendito sea el nombre del Señor. Señor, lo que tú quieres que yo viva, lo viviré, pero lo viviré contigo. ¿Qué gran diferencia hay cuando viene una tribulación por causa del pecado que cuando viene una tribulación por causa de la fidelidad? Si las cabezas nuestras son cortadas porque nosotros hemos pecado, es terrible. Si las cabezas nuestras son cortadas porque nosotros no negamos el nombre del Señor, ¡qué gloria! ¿Cierto que es así? Entonces, somos librados de cargas cuando la iglesia sostiene la verdad. De hecho, el Señor dice: a los que sostienen la doctrina de Jezabel va a haber tribulación, enfermedad, muerte. Pero a aquellos que han sostenido la verdad, no les voy a poner carga, dice el Señor. Esta carga no va a ser para ellos. Y también viene como bendición del Señor ser vindicados delante de los detractores. ¿Por qué? Porque el Señor nos respaldará. Como se le dijo a la iglesia de Filadelfia: mira, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, así que yo te bendigo. Yo abro las puertas delante de ti. Eso es ser vindicado incluso delante de los enemigos. Dice el salmista: tú aderezas mesa delante de mis enemigos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando la iglesia se preocupa de eso, el Señor bendice realmente a su iglesia. Ahora, hermanos, me gustaría pasar a un siguiente punto. No es tan largo. La iglesia es un diseño exclusivo del Señor. Es el único diseño del Señor que puede decir: yo soy columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. Es el único diseño del Señor para el avance del reino de Dios en el mundo. El único, o la única que es columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. Les voy a decir todo lo que el Señor no fundó, para que ustedes lo tengan en mente. El Señor no fundó organizaciones misioneras. El Señor no fundó una ONG. El Señor no fundó predicadores itinerantes que no pertenecen a ninguna iglesia. El Señor no fundó apologetas itinerantes que no pertenecen a ninguna iglesia. El Señor no fundó seminarios teológicos, no fundó institutos bíblicos, no fundó radios, no fundó editoriales. El Señor fundó la iglesia. Eso es lo único que el Señor fundó. Ningún seminario, ninguna organización misionera puede decir: he aquí, hermanos, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. No puede. ¿Por qué? Porque es claro, a la luz de la Escritura, que la única que es columna y baluarte de la verdad es la iglesia. La iglesia tiene un carácter central en el avance del reino de Dios, en cumplir la labor que el Señor encargó en este mundo. La iglesia es el diseño completo, hermanos. Es el diseño perfecto y hermoso. La iglesia es el todo para Dios en aquel sentido. El Señor no necesita otras organizaciones para cumplir sus propósitos. Necesita a la iglesia porque Él la fundó. Ahora, no quiero que nadie tampoco me malinterprete. Todo esto que yo dije se denominan ministerios paraeclesiásticos, porque van como al lado de la iglesia, pero no son la iglesia. Y efectivamente estos ministerios paraeclesiásticos pueden servir de apoyo. Amén, sí, pueden servir de apoyo, pero no tienen que hacer ellos la obra de la iglesia. Tienen que apoyar la obra de la iglesia. Hay una gran diferencia en eso. Tienen que apoyar la obra de la iglesia, pero no pueden ellos hacer la obra de la iglesia. No deben existir fuera del amparo de una iglesia. No, esto se mantiene solito y nadie lo cuida. Y de hecho tenemos personas aquí que no pertenecen a ninguna iglesia. Y nosotros aquí administramos Santa Cena, bautismos, como a muchas organizaciones misioneras que salen al mundo sin ser iglesias, no pueden disciplinar, pero lo hacen igual.
No pueden bautizar, lo hacen igual. No pueden dar Santa Cena, lo hacen igual. ¿Por qué no pueden? Porque eso es una labor de la iglesia. Fue encargado a la iglesia, no a un ministerio paraeclesiástico o a un ministerio menor. ¿Qué tampoco deben hacer estos ministerios paraeclesiásticos? No deben robar los recursos a la iglesia. Hay muchos de estos ministerios que comienzan a acaparar los recursos de la iglesia, queriendo crecer, 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 y al final crece como un energúmeno gigante que no es una iglesia y roba los recursos de la iglesia. Tampoco debe robar a los miembros de la iglesia, ni robar las energías de la iglesia, porque tenemos muchos ministerios paraeclesiásticos que consumen tanto tiempo de algunos hermanos que estos hermanos cuando van a su iglesia ya no pueden predicar en su iglesia, ya no pueden enseñar en su iglesia, ya no pueden vivir en la comunión de su iglesia porque le roban tiempo, le roban dinero, recursos, le roban energía. Un ministerio paraeclesiástico debe apoyar la iglesia, pero no tiene que robarle los recursos y tampoco los miembros. No puede administrar los sacramentos si no es iglesia. No puede dar Santa Cena, no puede bautizar. Eso lo hace una iglesia, hermanos. No lo hace un ministerio paraeclesiástico. Y tampoco puede erigirse y luego imponer una carga sobre las iglesias. Por ejemplo, hermanos, es bueno si es como apoyo que los pastores estudien en seminarios y que saquen, quizás son licenciados o tienen un magíster o un doctorado, pero no se le puede imponer a la iglesia la carga de que el pastor tiene que ser un doctor. Si no tiene doctorado, no puede ser pastor. Si no tiene una licenciatura, no puede ser pastor. ¿Por qué? Ahora resulta que ellos son columna y baluarte de la verdad e imponen carga sobre la iglesia. La iglesia es suprema sobre aquellas cosas. La iglesia está por sobre. La iglesia es el diseño de Dios. De hecho, yo soy muy partidario de que la iglesia debe tener todos los recursos necesarios para que los propios miembros de la congregación lo tengan todo en su propia iglesia. Y si quieren tener algo más, amén, como un apoyo para, pero no porque la iglesia carece de eso. La iglesia tiene que tener toda la enseñanza necesaria, toda la comunión necesaria. De hecho, hermanos, la misión de enviar a misioneros fuera a otros países debe nacer de la propia iglesia. Y la iglesia debe comprometerse a tomar a estas personas que tienen este llamado a salir fuera, a fundar iglesias en otros lugares y países y sostenerlos con fidelidad. Y entonces tenemos algunas organizaciones misioneras que quizás pueden apoyar a misioneros de iglesias locales. Lo que no debe ocurrir es que algún misionero diga, yo soy misionero de esta organización misionera. ¿Y a qué iglesia perteneces? No, a ninguna. Bueno, y el día que te pierdes, ¿quién te disciplina? Ah, la organización misionera. No puede. No es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Todo predicador que ustedes ven debe pertenecer a una iglesia local. De lo contrario, es una falsa enseñanza. No pertenece al cuerpo. ¿Cómo entonces declara la verdad de Dios y de Cristo si Cristo está unido a un cuerpo y Él no es parte de ningún cuerpo? Tenemos ministerios a veces que tienen el nombre del fundador. Yo estoy súper en contra de eso. ¿Por qué? Porque el día que ese hombre peca, se acaba el ministerio de inmediato. ¿Ustedes recuerdan al apologeta Rabí Zacarías? Él tenía un ministerio con su propio nombre. Y hasta el último día de sus días fue realmente despedido como un gran siervo del Señor. Cuando él muere se descubre que tenía 2 celulares. Y en un segundo celular era terrible las conversaciones que él tenía, las personas y mujeres con las que él se juntaba, los lugares a los que él iba, pero parece que algunos sí sabían. ¿Pero qué pasa? Que todo depende de un hombre. Si lo descubrimos a él, ¿qué pasa con este ministerio? Mejor guardemos un poco de silencio. Aparte que no lo podemos disciplinar, guardemos silencio para que el Evangelio del Señor siga siendo expandido. Es un pequeño precio a pagar. No, hermanos, no es un pequeño precio a pagar, porque cuando esa figura cae, ¿cuánto es vituperado el nombre de Cristo? En universidades y en todos los lugares a los que él iba. Entonces, hermanos, eso es terrible. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y es la única que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en el diseño de Dios, hermanos, es perfecta, es completa, es bella, es independiente, es soberana, es capacitada, es eficiente, es sostenida, es guardada, es amparada. Eso es la iglesia, el único diseño de Dios.
y tiene por labor, y aquí ya no voy a extenderme porque sé que el tiempo es corto, solamente lo voy a mencionar, aunque me gustaría haberlos puesto. Algunas labores y tareas de la iglesia es defender la verdad de Dios y todo el consejo divino. Todo el consejo divino, hermanos. De repente hay algunos que dicen, esta doctrina es principal, fundamental. Está bien, sí, para la salvación es fundamental, pero nosotros defendemos todo el consejo divino, ¿cierto? Y eso lo hacemos en la práctica, ¿para qué lo vamos a negar después? Defendemos todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios completo. No solamente defendemos lo que es importante para la salvación, defendemos también lo que es importante para la piedad práctica, defendemos el credo bautismo, defendemos el congregacionalismo como iglesia, y lo defendemos porque defendemos todo el consejo de Dios. La iglesia tiene que proclamar la verdad. La tarea de la evangelización no es de la organización misionera, es de nosotros. Tenemos que discipular. La tarea de enseñarnos es del seminario, es de nosotros en primer lugar. Debemos expandir el reino por medio de las misiones a otros países. Tiene que surgir de nosotros. Y también hay otros objetivos más específicos como equipar a los creyentes para la vida cristiana. ¿Quién hace eso? La iglesia debe hacerlo. Formar líderes, debe hacerlo la iglesia propia. Enviar misioneros al extranjero, debe hacerlo la iglesia. Rehabilitación de drogadictos. Si aquí llega una persona, no hay necesidad de que lo mandemos a un lugar de rehabilitación. O una organización cristiana que se encarga de la rehabilitación. Hermanos, tenemos la palabra del Señor, somos la iglesia del Señor. ¿Qué más necesita esa persona para poder rehabilitarse? Debe ser acá. Se puede apoyar en otro lugar. No puede ser que otros hagan el trabajo y la iglesia propia no lo haga. Y también algo que me pareció importante, porque busqué cuáles eran los objetivos de algunos ministerios para eclesiásticos, la prevención del agotamiento ministerial. Me pareció muy interesante. Hay algunos ministerios para eclesiásticos que se encargan de evitar que los pastores se sobrecarguen tanto de trabajo y luego entonces comiencen a perder su vida, el brillo y comiencen con depresión. La iglesia debe preocuparse de eso, de sus propios pastores, saber cómo están, si están bien, si están mal, si están agotados, si no están agotados, de darle un tiempo y decirle, ¿sabe qué? Usted, como ocurre en otras iglesias, aquí tenemos pluralidad de pastores, así que no nos ocurre tanto, pero en otra iglesia el pastor enseña el lunes, el miércoles, está estudiando también el seminario, predica el domingo en la mañana, predica el domingo en la tarde en una plantación, tiene familia, tiene hijos, está agotadísimo y la iglesia no hace nada, no hace absolutamente nada. Otras iglesias que ven que el pastor comienza a tener hijos y con un hijo aumenta los recursos que necesita y entonces la iglesia no hace nada. No pasa conmigo, por si acaso, pero para que nadie se asuste como que es un palo, no es así. Pero ocurre en otros lugares que la iglesia sostiene al pastor y ven que esto ocurre y no hacen nada. Y el pastor se preocupa y en vez de estar preocupado al ministerio, se preocupa de que ha de comer mañana y confía en el Señor, pero es una preocupación que no le permite servir libremente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas organizaciones paraeclesiásticas que se levantan para apoyar eso. Sí, para apoyar bien, pero la iglesia debería estar atenta a eso. La iglesia es la que debería estar atenta a eso. Y la iglesia puede contar con algunas añadiduras. Tampoco me voy a extender en esto por causa del tiempo. Como el amor y la comunión. Tiene que estar, hermanos, pero no puedes tener amor y comunión sin primero tener verdad. Puede haber prosperidad material como puede no haberla. Eso no nos hace o nos deja de hacer iglesia. Pueden haber tiempos de paz como tiempos de aflicción. Eso no nos hace o nos deja de hacer iglesia. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Eso tampoco dice si somos o no somos la iglesia de Dios. Lo que nos hace iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Lo que no puede faltar en nosotros es la fidelidad al pacto. La verdad en medio de nuestra relación con el Señor. Eso es primero. Eso es la gran esencia de la iglesia. La verdad. Y de esta verdad se desprenden las labores. Porque si la verdad no es importante, entonces ¿para qué enseñar? ¿Para qué discipular? ¿Para qué? Si el día de mañana hay otra enseñanza, una enseñanza nueva. ¿Para qué enseñar? Si para enseñar tengo que decir que esto es cierto y después le digo, pero ¿sabe qué? No importa si usted cree otra cosa. ¿Para qué entonces? ¿Para qué ir a predicar el evangelio si a lo mejor el infierno ni existe? Capaz que ni siquiera existe Dios. Capaz que si no conocen que hay un Dios, el Señor entonces no les hace a ellos culpables. Entonces todos guardemos silencio para que nadie sepa que Dios existe, nadie sepa que existe el infierno y todos van al cielo. Todos son librados de la culpa.
No podemos hacer eso porque la verdad ya está dicha, es clara. Y la verdad nos dice cuáles van a ser todas las labores de la iglesia y refina las labores de la iglesia y refina cómo las hacemos. Porque no podemos alcanzar naciones, no tenemos dinero. Bueno, robemos dinero. Como iglesia nos ponemos de acuerdo y estafamos y ahí tenemos dinero entonces para mandar a algún misionero lejos. No somos pragmáticos. La verdad prima y la verdad dicta cómo la iglesia debe seguir la santidad. La esencia de esta verdad es el evangelio. Y sin un evangelio verdadero en medio nuestro, todo lo demás pierde su brillo y pierde su importancia. ¿Por qué? No puede haber amor, no puede haber comunión, no puede haber nada si la verdad no está en medio nuestro. Así que, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. Y cuando la iglesia pone eso en lo alto, todo lo demás encaja en su respectivo lugar. Cuando la iglesia pierde la verdad, la vende, la comercia, la trafica, el Señor abandona esa iglesia. El pecado entre la iglesia, la muerte entre la iglesia. El Señor añade carga para que se arrepientan y en el peor de los casos no se arrepientan y entonces dejan de ser iglesia. En el mejor de los casos se arrepienten y vuelven al antiguo evangelio. Eso es lo mejor. Pero aún mejor que eso es permanecer siempre en el buen, verdadero y confiable y antiguo evangelio. La única verdad. Y luego todo lo demás calza en su respectivo lugar.